a lo que es, pues, por ejemplo, un viaje, que pues al estar en un viaje estamos entrando a otra nación, a otro estado, a otro continente, estamos llevando otro cierto tipo de virus que pues no son originarios o endémicos de ahí, ¿no? Entonces también la urbanización pues también está haciendo que los patógenos emerjan más o reemerjan en otras zonas donde a lo mejor ya estaba erradicado. Tenemos que también tener mucho en cuenta lo que es que estamos más expuestos también a químicos, que pues esto hace que nuestro sistema sea inmunosuprimido, entonces seamos más, pues, para un virus más factible, ¿no? Contaminar o infectar nuestro cuerpo. En cualquier trabajo o en cualquier área, pues va a haber riesgos laborales, ¿no? Pero en el área de la salud en particular, pues tenemos la exposición más que nada a virus, bacterias o microorganismos. En este caso, pues infecciones. Por lo cual tenemos que construir una cultura de seguridad, que es esto, pues de llevar un buen equipo de trabajo, hacer planes, bitácoras o ciertos protocolos para evitar contaminar o infectar a lo que son los pacientes o al equipo de trabajo. También tenemos que hacer un correcto manejo, pues, del equipo de protección personal y el RPBI. Entonces, esto es para, pues, poder ser funcionales a largo plazo, ¿no? Identificar dónde pueden estar los riesgos o en este caso los focos infecciosos en el área laboral. En el área, pues nosotros ya como operadores vamos a estar expuestos a lesiones, en este caso con punzocortantes, por ejemplo. Entonces es importante saber por qué están ocurriendo o por qué ocurrió algún accidente con punzocortante y describir cuando hay una falla activa o una falla latente. ¿Cuáles son las fallas activas? Cuando, por ejemplo, tenemos un accidente de nuestro equipo de trabajo por no seguir las indicaciones del RPBI con algún punzocortante. Por ejemplo, si nos pinchamos con una aguja o con una hoja de bisturí, pues es porque no seguimos bien el protocolo de cómo se debe quitar este tipo de punzocortante y no lo desechamos de la manera correcta. ¿Qué es lo que pasa? Pues nos pinchamos. Una falla latente, por otra parte, pues es cuando hay un tipo de accidente y no es notificado, ¿no? Entonces, al no ser notificado, no se lleva una bitácora y no sabemos si puede haber algún riesgo potencial para infectarse. Entonces, ¿cuál es un ejemplo? Cuando alguien no está vacunado con hepatitis C, nos pinchamos con fluidos, en este caso sangre de un paciente que tenía la enfermedad, y nosotros entramos en un periodo de incubación, pero nunca lo sabemos porque no notificamos, ¿no? Es lo que fue el accidente. Entonces tenemos que estar muy al pendiente y hacer mucho hincapié en lo que es la prevención. ¿Qué ocurrió? Por ejemplo, el pinchazo. ¿Por qué ocurrió? Pues por no seguir cierta orden, no seguir cierto protocolo. ¿Y qué puedo hacer para prevenir que ocurra? No, en este caso, pues seguir este protocolo de la manera adecuada, ¿no? Que es el desecho de los RPBI. En la clínica dental tenemos que tener una organización como cualquier tipo, pues, de trabajo, ¿no? Pero en esta área, pues, tenemos la obligación de cuidar nosotros a los pacientes, pero también el paciente, pues, tiene la obligación de hacer un equipo con nosotros, ¿no? Entonces, tenemos que tomar, pues, precauciones, ¿no? Porque nosotros nos cuidamos de los pacientes, pero el paciente, ¿quién lo cuida de alguna infección? Entonces, ¿cómo? Pues siempre tenemos que utilizar las barreras, también tratar de nosotros estar vacunados para, pues, prevenir una contaminación cruzada. ¿Qué es lo que se requiere para nosotros poder ejercer en la práctica diaria, en la práctica de rutina? Pues estar protegidos, ¿no? Contra los virus o los microorganismos más comunes o los más potencialmente peligrosos. Entonces, todos los trabajadores, antes de entrar con pacientes, tenemos que estar protegidos y tener las vacunas de rutina. En este caso puede ser varicela, la BCG, la del virus de la hepatitis B, la del VPH, la de la varicela, la MMG, por decir algunas, ¿no? La del tétanos también, que la tenemos que estar replicando, la de la influenza de igual manera estarla replicando, y pues saber cuándo nos toca, ¿no? La colocación en este caso de las vacunas. Aquí puse un esquema, en este caso que es el de México, pues el sistema o el esquema de vacunación que se tiene aquí. Entonces, pues tenemos la del tétanos, difteria, sarampión, hepatitis B, influenza o la del neumococo, ¿no? Entonces, por mencionar algunas. También tenemos que hacer hincapié en lo que son las revisiones de salud y las consecuencias de la infección que se puede transmitir por sangre. Entonces, al estar, como mencioné anteriormente, antes de entrar a un servicio de salud, pues tenemos que hacer una revisión completa para saber que estamos sanos, para saber que no somos un foco de infección nosotros para pacientes o para el equipo de trabajo.
Aquí también pues los procedimientos también tenemos que descartar cuáles son los que nos pueden exponer más a un accidente con sangre, ¿no? Entonces saber, porque aunque tengamos guantes, pues estos accidentes pueden seguir ocurriendo. Entonces tener el contacto con este tipo de agujas o de objetos afilados, pues tenemos que saber, ¿no?, cómo manipularlos correctamente. Aquí adelante tenemos un índice de los riesgos. Entonces, por ejemplo, un riesgo bajo nos indica que, por ejemplo, cuando infiltramos anestesia o la pieza de alta y de baja, que pues también utilizamos fresas, ¿no?, que son filosas, es un índice de riesgo bajo. Al sí estamos con sangre, pero no tan directamente, ¿no? Pero eso no quiere decir que lo tengamos que menospreciar, pero lo que tenemos que tener más que nada cuidado, pues es con, en este caso, con las agujas dentales, que son con las que infiltramos anestesia. También ya de un riesgo medio tenemos los tratamientos de exodoncia o endodoncia, donde utilicemos más punzocortantes, ¿no? Y estamos expuestos de igual manera a mayor cantidad de sangre. Y un riesgo alto, por ejemplo, en cirugía maxilofacial o en periodoncia, pues tenemos las osteotomías, ya que pues al hacer este tipo de tratamientos estamos más expuestos y por más tiempo a la sangre. También tenemos que considerar hacer revisiones adicionales a nuestra salud, ¿no? Entonces, ¿cómo? Pues estar haciendo periódicamente revisiones para saber que no somos portadores de alguna enfermedad y pues hacer algún foco de infección. En caso de que exista alguna enfermedad de base, pues estar tratándola, ¿no? Y en caso de que nos hayamos sabido que tenemos enfermedad, tratarla. Ya posteriormente tratado, podemos comenzar a hacer la práctica de rutina. Entonces también tenemos lo que es en los trabajadores, nosotros como trabajadores, lo que es la infección por VIH, ¿no? Esto no quiere decir que sea exento nosotros de trabajar, pero siempre y cuando pues se lleve un control de la enfermedad y que no podamos ser pues potencialmente infecciosos para nuestros pacientes. De igual manera, pues nosotros estamos capacitados para atender lo que son pacientes pues infectados, por ejemplo, del VIH, pero pues siempre haciendo un buen expediente, una buena historia clínica, ¿no? Entonces, los pacientes positivos tienen derecho a la atención dental, como mencioné anteriormente, pues simplemente no es que tengamos que tener más o menor cuidado, simplemente cualquier paciente se va a atender como potencialmente infeccioso. Y muy bien, aquí están las fuentes bibliográficas que se utilizaron. Muchas gracias.